Hola, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Como siempre, todos los jueves acá estamos para hablar sobre temas de biodiversidad, de nuestras especies, de todo lo que se relaciona con nuestro país en cuanto a naturaleza. Y bueno, nos encanta que estén acá con nosotros cada jueves entre 10, 11 de la mañana. Bueno, la mayoría de veces es a las 11 de la mañana, pero bueno, también todo depende de la agenda de nuestros invitados. Hoy tenemos un tema muy interesante que sabemos que a muchas personas les causa mucha curiosidad. Pero bueno, primero quiero que me cuenten desde dónde nos ven. Por acá veo que ya se empiezan a conectar muchos de nuestros seguidores. Los invitamos a que compartan estos espacios con sus amigos y familiares para que entre todos aprendamos y entre todos trabajemos por nuestro país, por nuestra naturaleza. Bueno, a ver, cuéntenme desde dónde nos ven. Por acá veo a muchas personas conectadas. Un saludo a Pereira. A ver, desde Pereira nos están viendo. Bogotá. A ver, también nos están viendo desde otras partes del mundo. Serranía del Perijá, un saludo. Bogotá, Cauca, Bogotá, bueno. Este live queda guardado para que ustedes lo vuelvan a ver, lo compartan, para que entre todos difundamos esta información y pues todo lo que aprendemos acá cada jueves. A ver, Popayán, Nueva York, un saludo Ibagué, bueno, un saludo para todos. Listo, bueno, empecemos. Quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y se trata de el pez león. Este pez se considera una especie invasora. Esto significa que no es propia de nuestros mares, de nuestro territorio. Entonces, de alguna forma llegó a nuestro país. Ahorita nuestro invitado nos va a explicar por qué tal vez llegó a nuestro país y pues esto afecta muchísimo a nuestras especies y a nuestra biodiversidad y en cuanto a, pues, al área, a las áreas marinas, porque las especies de nuestro país no están acostumbradas a estas otras especies invasoras, por decirlo así, pues en términos muy sencillos, y digamos que no están acostumbradas y no saben cómo actuar, no saben también pues esta especie se consume otras, o a otras especies. Entonces bueno, este es un tema delicado. Por acá nos preguntan si es peligroso. Este pez es venenoso, pero ya nuestro invitado nos va a contar un poco más sobre este tema. Sabemos que muchas personas han visto que se está cazando este pez, que también pues sabemos que es muy lindo y pues causa un impacto grande ver estas imágenes, pero debemos entender que se deben hacer estas actividades para controlarlo, porque si no, pues esto puede afectar muchísimo nuestra biodiversidad. Entonces, bueno, les quiero contar algunos datos. El hábitat natural de este pez son las costas y arrecifes del Océano Índico tropical y el Pacífico occidental, por lo que lleva ya varios años siendo un problema para los ecosistemas y la biodiversidad del Caribe colombiano. Esta especie se considera invasora y venenosa. Es muy popular entre los acuaristas, logrando ser la 10ª especie más importada para coleccionistas de los Estados Unidos, y se ha multiplicado rápidamente, por lo que tiene en peligro a cientos de especies que, al no estar acostumbradas a su presencia, no saben cómo reaccionar. En el 2009 se reportó la presencia de este pez en la zona sur del Parque Nacional Natural Tayrona. Este reporte lo realizaron dos personas: el instructor de buceo Santiago Estrada, de la Escuela Vida Marina del Corregimiento de Taganga, y la bióloga marina Juliana González. Bueno, entonces, como les decía, tenemos un invitado muy especial que sabe muchísimo sobre este tema y nos va a contar detalles sobre este pez. Y nos va a contar pues qué se está haciendo, por qué es invasora, por qué es peligroso, etcétera. Entonces, bueno, les voy a contar. Nuestro invitado es Adolfo San Juan Muñoz. Él es biólogo marino, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, le voy a dar ingreso en este momento para que esté con nosotros,
Si tienen preguntas, pues los invitamos a que nos las dejen por acá. Trataremos de resolverlas. Dije, este live queda guardado para que lo compartan, para que difundan esta información. A ver. Adolfo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de Parques Nacionales. Muchas gracias, muy agradecido por tu invitación. Bueno, profesor, te puedo decir profesor. ¿Cómo es, Adolfo? Es mejor. Ok. Bueno, les estaba contando a nuestros seguidores algunos detalles sobre el pez león. Les estaba contando que es una especie invasora, que llegó a Colombia y pues está afectando los ecosistemas marinos de nuestro país. Pero pues tú eres experto en este tema y queremos que nos expliques un poco más. Pero antes de hablar sobre el pez, queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué profesión tienes. Bueno, ya les conté biólogo, pero bueno, ¿quién eres? ¿Dónde estás en este momento? Bueno, como tú ya dijiste, mi nombre es Adolfo San Juan Muñoz. eh, Soy biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Soy ahora en este instante profesor de la universidad en la sede de Santa Marta, por eso es el cielo ahí atrás mío, con mucho calor, pero afortunadamente aquí hay aire acondicionado. Y trabajo en la universidad desde hace más o menos 15 años. Tengo posgrado biodiversidad, eh, en biodiversidad animal específicamente y en gestión ambiental de sistemas marinos costeros. Y sobre todo trabajo con ecología marina, en arrecifes coralinos, especialmente con peces, corales, algo de manglar también. Excelente. Bueno, Adolfo, empecemos a hablar sobre el tema de hoy. Cuéntanos sobre el pez león, las características, su tamaño. Ya les voy a mostrar algunas fotos a nuestros seguidores porque es un pez muy lindo, que se ve con muchas aletas, pero cuéntanos tú sobre este pez. Bueno, el pez león, como tú bien lo decías, es un pez originario del Indo-Pacífico. Específicamente está en el Índico y en el Pacífico Oriental, no está en nuestro Pacífico colombiano, que es, perdón, el occidental está, no está en el Pacífico colombiano, que es el tropical oriental. Y como te decía, es una especie originaria de allá, es un pez muy hermoso, por lo cual se utiliza o ha sido usado para acuarios, etcétera. De hecho, en varias películas uno los observa en el fondo de los acuarios y ve algunos peces león. Es un pez de tamaño más o menos mediano, es una especie carnívora, es decir, come otros peces, come invertebrados y el tamaño puede llegar hasta los 50 centímetros como tamaño máximo y puede pesar hasta unos 1.5 kilogramos. Esas son más o menos las características. ¿Cómo se diferencia el pez león? Bueno, él es un pez que cuando está vivo se observa con una serie de barras eh, verticales que son claras y oscuras. Pueden ser blancas o las oscuras pueden ser negras, naranjas, rojas, violetas, o sea, tiene diferentes tonalidades, pero esa es digamos, su característica. ¿Por qué este color? Este color le permite en el arrecife poder camuflarse, ya que en el arrecife cuando ingresan los rayos solares, los corales que pueden medir varios metros, y me refiero a corales blandos y corales duros, crean un sombreado, algo así como cuando uno está dentro de un bosque. Uno está en el bosque y pueden penetrar ciertos rayos solares, pero en otros sitios está como oscuro. Entonces estos colores claros y oscuros que tiene el pez león le permiten pasar inadvertido cuando están en oquedades o agujeros o huecos dentro del arrecife. Digamos que esas son sus características principales. Ya otra cosa llamativa es que en la aleta dorsal principal él tiene 13 espinas muy grandes con respecto al resto del cuerpo. Y bueno, estas espinas son venenosas, tiene 3 espinas con unas sustancias tóxicas que son proteínas y también las tiene en las aletas pélvicas y
en las aletas anales, que son las que están en la parte ventral, en la parte posterior. ¿Por qué se llama pez león? Básicamente porque las aletas pectorales son muy grandes, pueden llegar casi hasta la aleta caudal, es decir, casi hasta la cola, y cuando él está en el arrecife o va a cazar, extiende esas aletas y se hace mucho más grande y parece como si fuese una melena de pronto de un león, y por eso le han puesto ese nombre. Hay que decir que el pez león no es solamente una especie, nosotros tenemos solo una especie acá en el invasora, pues en el Atlántico, en el Caribe colombiano, pero en el Atlántico Occidental hay otra especie también. Acá vemos un mapa como de la distribución del pez, ¿cierto? Sí, pero esa distribución ya está un poco, digamos, desactualizada, porque en el 2021 y 2022 ya logró pasar hacia el sur de Brasil. Lo que nosotros estamos viendo allí son el sector del Caribe, pues que va evidentemente todo lo que tiene que ver con las Antillas Mayores, las islas más grandes, Cuba, la Española, etcétera, y las Antillas Menores. Ese es un área, una ecorregión le llamamos nosotros. Otra área tiene que ver con el Golfo de México, que ya no se considera Caribe, y lo otro tiene que ver ya con el Atlántico Occidental al norte, que ya tiene que ver con el norte de la Florida, hasta Virginia, etc. Esa es la distribución, bueno, que tenía hasta el 2021, pero como te dije, ya pasó a Brasil. ¿Por qué se demoró un poco en pasar a Brasil? Porque en Brasil está la desembocadura del río Amazonas, y este se convierte en una barrera biogeográfica. Estos aguas dulces, la gran cantidad de aguas dulces que desembocan allí con los sedimentos, impide que algunas especies no puedan pasar de lo que llamamos la provincia brasileña, es decir, el sur de Brasil, hacia el norte, y otras que son las del Caribe no puedan pasar hacia el sur, aunque hay muchas especies que sí lo pueden hacer, algunas no. Y se creía que el pez león pues no iba a poder hacerlo, pero tiene una gran adaptabilidad, así que pudo pasar de alguna manera hacia el sur de Brasil, y se espera que siga bajando. Bueno, acá tenemos también unas imágenes del pez león en las etapas de larva, juvenil y adulto, para que las personas lo conozcan. Y también Sí, tenemos, ¿sí? sí, la que está en la parte superior es la larva, y digamos que eso tiene que ver con la reproducción del pez león. El pez león es un organismo dioico, es decir, tiene separado el sexo hembra-macho. Las hembras, al menos en el Caribe, porque en otros lados no sucede así, pero en el Caribe, que tiene aguas a una misma temperatura prácticamente todo el año, o temperaturas superiores a los 22 grados, que es lo que permite que él se reproduzca mucho más fácilmente, eh, se puede reproducir todo el año. Durante todo el año él está reproduciéndose. La hembra generalmente cuando se reproduce suelta 2 bolsas mucosas, y dentro van los huevos, que son fecundados por los machos, y esas bolsas son como una bolsa que le permite ser, primero, que se fecunden más huevos porque no se dispersan rápidamente en el ambiente, y segundo, les dan una protección extra a esos huevos. Esas bolsas son flotantes, y una vez llegan a la superficie, después se deshacen, y los huevos fecundados quedan a la deriva en las corrientes. Después ya van desarrollándose y se convierten en la larva, que es la que estamos viendo arriba. La larva dura hasta 25 días en el agua, donde cuando encuentra un lugar apropiado para ella poder asentarse, arrecifes coralinos, manglares, otros ecosistemas, se asientan y ya se convierte en un juvenil, que es el que vemos en la parte de la mitad, y ese se sigue desarrollando hasta que ya se convierte en un organismo adulto. Y como podemos ver, el juvenil también es muy hermoso. Sí, por acá les voy a mostrar un video que tenemos del Parque Nacional Natural Tayrona, que lo grabaron allá, para que vean, es muy grande, muy lindo. Lastimosamente, pues afecta a nuestros mares colombianos, pero sí es un pez muy bonito. ¿De qué se alimenta este pez? Bueno, este pez en general se alimenta de peces, en su mayoría, e invertebrados. Nosotros, un grupo, porque no soy el único que trabaja, sino otras personas y de otras universidades, profesores,
muchos estudiantes que nos han ayudado en estos años, pudimos detectar que se alimenta en Colombia de alrededor de 120 especies entre peces e invertebrados, especialmente cuando hablo de invertebrados me refiero más que todo a cangrejos, camarones, ¿cierto? Pero también moluscos puede alimentarse, e inclusive erizos. Y hicimos una recopilación de todo lo que hemos visto que consume en el Caribe, en todo el Caribe, no solo en Colombia, y se han registrado 250 especies más o menos. Después hicimos unos modelos a ver hasta cuántas especies podría consumir, y esos modelos nos dan más o menos que podría consumir entre 300 y 350 especies que pues aún falta todavía por desarrollar estudios. Análisis estomacal, eso sale con análisis estomacales directos, es decir, abrir el estómago del pez león, sacar el contenido digestivo e identificar los peces o los invertebrados que se encuentren allí, pero también se recurre a técnicas moleculares cuando no se puede hacer la identificación en laboratorio. Entonces, eso es lo que él consume, es un gran depredador. Y una característica bien interesante del organismo es que se alimenta de sus propios congéneres, es decir, es caníbal también. De hecho, se considera que al menos en nuestra área invadida, puede que el mayor regulador de él sea él mismo. Sí, ¿verdad? Wow. Increíble esos datos que nos estás contando. Por acá las personas están asombradas con lo que estás contando. Por acá nos pregunta Laura. Dice, o sea, es invasora, pero también lo cazan. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre este tema de la caza de este pez. Eh, Adolfo, cuéntanos cómo llegó, pues, cómo se cree que llegó este pez a nuestro territorio. Bueno, yo estuve viendo Wikipedia en estos días y dan información que está desactualizada. En Wikipedia dice que el pez llegó por la invasión de Estados Unidos, pero se debió a que el huracán Andrew destruyó un acuario y se escaparon 6 individuos. Eso es imposible que suceda así, con solo 6 individuos se ve todo esto. La historia un poco más creíble, plausible, lo que tenemos hasta ahora es que uno sí vino de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a ellos les gusta tener mascotas exóticas y organismos silvestres. Entonces, legalmente se importaron hacia los Estados Unidos con fines ornamentales al menos 40.000 ejemplares provenientes de Indonesia, las Filipinas y otros lugares del mundo. A partir de allí, entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo llegó el pez? El huracán Andrew fue en 1992, pero en Estados Unidos ya en 1985 se había registrado en Playa Dana ejemplares del pez león, es decir, que ya anteriormente ya estaba por allí pululando. ¿Qué puede haber sucedido? Lo más creíble es que las personas, ya sea porque o se aburren del organismo, porque tener un pez en un acuario implica, como esto te implica, estar permanentemente cuidándolo. Y si tú te vas de vacaciones, tienes que buscar a alguien que te cuide el pez. Si tú no encuentras quien te lo cuide, y en Estados Unidos sabemos que pues que le cuiden a uno algo es costoso y no siempre tiene uno el amigo a la mano que va hasta allá todos los días a echarle comida y esas cosas. Pues dice, bueno, yo no voy a matar a mi pez que lo he cuidado y lo puedes liberar. ¿En dónde? Pues en el mar, ¿cierto? Eso puede suceder. Lo otro que puede suceder es que hay películas que pueden que lo sensibilicen a uno para que tengo animales encerrados. Por ejemplo, Nemo, cuando salió Nemo, muchas personas se sintieron culpables de tener peces encerrados o en acuarios y los liberaban. Entonces esa podría ser otra opción. ¿Por qué se dice que no es lo que indican algunos estudios de estadounidenses de que fue la huracán Ana? Porque si fuese eso, deberían haber por lo menos 5 hembras y un macho libres o 4 hembras y 2 machos. Pero los estudios que se han hecho en genética, en donde se evalúa la información genética que pasa de una madre a su hija y de la abuela a la madre, etcétera, es decir, que pasa entre hembras, y se llama ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial indica que en el área invadida hay 9 haplotipos, es decir, que al menos los peces león que invadieron o que son sucesores de los que invadieron provienen de 9 hembras distintas. Y entonces allí ya no nos dan la cuenta de los 6 que se escaparon de la cuadra. Así que lo más plausible es que se liberaron muchos individuos, de pronto decenas o cientos, hasta que llegó un momento en que hubo un número determinado para poder seguir la invasión, porque
De 1985 a 1992 solo se mantuvo en la Florida. Después del 92 al 2000 subían en verano hasta Virginia, pero una vez llegaba el invierno, me imagino que por las aguas frías y eso, otra vez retrocedían. En el 2000 llegó a las Bermudas, que es un territorio remoto que está en el Atlántico Norte, americano, pues. Y después de eso logró de alguna manera pasar una gran barrera, que es la barrera de la corriente del Golfo, que va hacia el norte y es muy fuerte. Pasaron a Bahamas, y bueno, ya de más esa historia, de ahí comenzaron a pasar de isla a isla, hasta que a territorio colombiano llegaron en el 2008. Fue observado por primera vez por un pescador raizal de Providencia, y al año siguiente ya se comenzaron a observar acá por primera vez. Bueno, se reportaron porque puede que se hayan observado mucho antes y la gente no lo reporta porque o son pescadores que no sabían o no saben dónde hacer los reportes, pero ya fue visto acá en el Tayrona, en el 2009, ahí se capturó el primer espécimen, y de allí pues los reportes están en todo el Caribe. Entonces, nosotros lo hemos encontrado desde Capurganá hasta La Guajira, y desde 0 metros hasta 160 metros en el Parque Corales de profundidad, por ejemplo. En el Caribe se ha reportado hasta 300 metros, pero nosotros no hemos llegado allá, pues porque eso necesita más logística, se necesitan ROV, vehículos operados remotamente, o bucear con ya una tecnología más avanzada como Río, eso es más complicado. Pero digamos que está por lo menos hasta los 300 metros de profundidad. O sea, se adapta muchísimo, se adapta muy fácil pues esto es lo que también preocupa porque pues está a grandes profundidades, consume todo tipo de vida que se encuentre en el agua, entonces bueno, es preocupante la situación. Adolfo, ¿por qué es invasora? Expliquémosles a las personas qué significa invasora y por qué afecta nuestros mares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que es una especie exótica invasora, ¿cierto? Exótico para la legislación colombiana es que simplemente no es nativa de nuestra jurisdicción en Colombia, el territorio colombiano. Ya cuando hablamos de invasora ya son especies foráneas de otros hábitats, otros ecosistemas, otras regiones, que llegan a un nuevo ecosistema, hábitat o región, se establecen allí, eh, sobreviven, logran reproducirse y logran comenzar a dispersarse, ¿cierto? En el área, por sí solas, no por manipulación humana o por ayuda humana. La idea es que sea por sí sola. Y cuando ya lo hablamos de ya invasora, pues ya nosotros tiene una connotación más como que consideramos que tiene un impacto negativo, porque generalmente estas especies que llegan a otros lugares están libres de competidores que tenían en el área nativa, o de depredadores que tenían en el área nativa, o de parásitos. Llegan a un área en donde se libran de los organismos que los controlan, que generalmente son competidores, depredadores o parásitos, y llegan, digamos, un poco a un área en donde se encuentran con mayor libertad de acción. Entonces, generalmente estas especies llegan, como no hay ni siquiera competidores entre ellos, comienzan a aumentar sus poblaciones desmesuradamente al principio, y como todos los organismos se tienen que alimentar de algo, pues comienzan a consumir los organismos nativos, y ahí es donde nosotros comenzamos a ver que puede tener un impacto negativo sobre las especies nativas, ¿cierto? Puede, porque llegan a una nueva área en donde muchas especies nativas, por ejemplo posibles presas, no lo ven como un depredador porque no han coevolucionado con él, no lo conocen, o de pronto lo ven como un depredador, pero no saben las estrategias que tienen que hacer para no ser atrapados y consumidos, ¿sí? O la especie exótica tiene otras estrategias depredatorias que antes no se habían visto acá. Por ejemplo, el pez león, para, digamos, acomodar a su presa, le nada muy lento hacia la presa, no es un organismo que ataque rápidamente, y a último momento es que él abre la boca y succiona rápidamente a la presa. Entonces la presa quizás no lo ve como un depredador, sino como un organismo que se acerca, ¿cierto? Y él lo trata de alguna manera de cercar, como ampliando las aletas de él, que son muy grandes, lo va como arreando hacia un lugar que ya lo tiene encerrado, y puede inclusive soltar pequeños chorros de agua para que el organismo se mueva y ponerlo más a una distancia de caza, donde él puede llegar rápidamente y tragarlo. Entonces, ese tipo de cosas, crecer desmesuradamente, que no lo vea
las especies nativas como un posible depredador, que los otros depredadores no lo vean como nativos, no lo vean como un competidor, o él tenga estrategias de competidoras más exitosas, lo hacen exitoso. En el caso del pez león, confluye una serie de cosas, crece muy rápidamente, se reproduce todo el año, tiene una gran cantidad de crías porque una hembra puede poner miles de huevos en una sola puesta, no son 50, 100, sino miles, ¿cierto? Como se reproduce, una hembra puede reproducirse cada pocos días, algunos estudios han encontrado que cada 2 días, otros que cada 6 días, entonces muy pocos días para poder reproducirse. Eso también le da una ventaja competitiva. Las espinas que tiene son defensivas, eso no lo utiliza el para cazar, las espinas dorsales que tiene son para defenderse de posibles depredadores, entonces tiene pocos depredadores que lo puedan consumir. Entonces esa serie de cosas se van uniendo y dan un organismo que es altamente adaptativo. Bueno, Adolfo, ¿y hay alguna forma de que acomode al ecosistema para que ya deje un riesgo o un peligro? O definitivamente, Perdón, es que se cortó como la comunicación, no te escuché bien. tranquilo, que si hay alguna forma de que el pez se acomode o se acople al ecosistema o definitivamente es imposible de que se acople a Caribe Colombiano. Bueno, generalmente uno tiene la idea de que si una especie es invasora, de por sí es mala. O sea, todo lo que hace está mal, ¿cierto? Y tenemos que ver que la culpa de que esa especie esté aquí y de que muchas especies estén en el mundo, en otros lados, se debe a nosotros. Nosotros somos los que nos encargamos de estar llevando especies de un lado a otro, ya sea voluntario o involuntariamente. En el caso del pez león, él llega nosotros cuando llegó dijimos, bueno, este es un pez que va a llegar y va a arrasar con todo, ¿cierto? Pero sucede que hay que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, los ecosistemas, los hábitats tienen una cosa que se llama la resistencia biótica. La resistencia biótica es que hay especies que podrían ser depredadoras o podrían ser competidoras o parásitos de ese nuevo organismo que llega y tratar de controlarlo. En el caso nuestro no le hemos encontrado muchos parásitos, han sido pocos los que se encuentran en el pez león. Y los competidores y posibles depredadores que podría tener, por ejemplo, depredadores podrían ser tiburones, grandes meros, etcétera. O competidores pueden ser meros de tamaño mediano, pardos, etcétera. Nosotros, los humanos, nos encargamos de capturarlos. Y en el Caribe hay un franco declive de todas estas especies desde hace un tiempo. De hecho, un estudio calcula que las poblaciones de los grandes depredadores del Caribe y de los medianos depredadores del Caribe están disminuyendo entre el 1 y el 5% anual. Es decir, que en 30, 40 años de pronto muchas especies que antes eran comunes, en este momento las estamos viendo poco frecuentes y podrán ser raras en unas décadas. ¿Cierto? Entonces no hay depredadores que los pueden consumir, sí, hay competidores que pueden competir con ellos, sí, pero el lío es que no hay la cantidad suficiente quizás para poder controlarlos. Con tiburones, cada vez nosotros capturamos 100 millones de tiburones al año, cada vez hay menos. Meros, creo que hace una semana capturaron un mero de 2 o 3 metros en Barranquilla y fue una noticia nacional, salió en periódico, porque es muy raro ya que eso suceda antes. En la época de mi abuelo eso se veía, pero ahora no se ve casi. Y entonces nosotros comenzamos a estudiar, bueno, pero cómo el pez león está interactuando con otros depredadores nativos. Y escogimos algunos depredadores como son pargos y meros pequeños, meros medianos. Y lo que se observa, por ejemplo, en la gráfica que tú estás mostrando, es una cosa que nosotros llamamos el nicho isotópico, es decir, dónde está interactuando una especie con otra. Si esas óvalos que vemos allí se sobreponen unos a otros, quiere decir que los peces posiblemente están consumiendo los mismos recursos alimentarios. Es decir, o pueden ser las mismas especies o pueden ser especies que tienen, digamos, niveles tróficos similares. En el caso que se observa allí, los colores grises más oscuros corresponden a los pargos y a los meros. Y se observa que no están totalmente sobrelapados, sino que están echados hacia el lado izquierdo, mientras que los peces león, ya sean grandes, que es lo que vemos en la parte superior, o más pequeños, que son los que vemos en la parte inferior, pero de colores grises más claros, están
un poco separados de ellos. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando que hay una segregación alimentaria. Los peces león están alimentándose en un nicho distinto de los otros peces y uno podría creer que se están acoplando. Sin embargo, solo estamos hablando de apenas 2 especies. Tenemos que seguir trabajando con más especies, etc. Y lo otro que nosotros hemos hecho es ver qué impacto tiene sobre la abundancia de presas y depredadores. Que hemos encontrado que realmente los impactos no son mayores a los que tienen las especies depredadoras nativas. Pero no podemos descartar que hay un impacto ya de por sí negativo y significativo, sino que hay que ver de pronto otras variables que necesitan un poco más de tiempo. Por ejemplo, el pez león puede que no esté afectando ya la abundancia, pero puede que le afecte en un futuro porque el impacto puede ser acumulativo, esa puede ser una opción. O puede estar afectando otras cosas que nosotros no hemos evaluado, por ejemplo, la fecundidad de las especies, la reproducción de las especies nativas, el comportamiento de las mismas especies nativas que lo puede hacer que cambie o que las especies nativas estén alimentándose de otros recursos que son de pronto de menor calidad, es decir, son menos alimenticios para ellos. No es lo mismo comer para un humano alimentarse de arroz que alimentarse de proteína animal, por ejemplo. Entonces los efectos pueden ser diferenciados. Esas cosas todavía las estamos tratando de evaluar, pero bueno, eso requiere un poquito más de tiempo. Ya también lo están haciendo en otras partes donde el pez león lleva más tiempo que acá. En Estados Unidos lleva 20 años más que acá, entonces ellos también están trabajando en eso. Bueno, Adolfo, por acá nos pregunta Laura Mendoza, ¿cuántas especies de león hay en el Caribe? Bueno, yo les comentaba al principio que realmente lo que sabemos es que se ha ido invadiendo el Atlántico Occidental, es decir, América, y con me refiero a América me refiero al continente. Hay 2 especies. Los nombres científicos son Pterois volitans, que es el que tenemos nosotros, ¿cierto? Y Pterois miles, que está en Estados Unidos. Pterois volitans está en Estados Unidos, en el Atlántico Norte, por decirlo de manera. Golfo de México y todo el Caribe y ahora la provincia brasileña, digamos que ha sido el más exitoso. Pero Pterois miles solo está en el Atlántico Norte, aún no llega al Caribe, pero es probable que llegue en algún momento. Lo que pasa es que las 2 especies son muy parecidas, es muy difícil diferenciarlas morfológicamente. Toca capturarlas, llevarlas al laboratorio o hacer lo que se ha hecho, que es estudio genético. Pero los estudios genéticos hasta ahora dicen que solo en el Caribe tenemos Pterois miles, que es el que está en todo lado, pues, por decirlo de alguna manera. Bueno, por acá también nos preguntan si existía algún depredador que ayudara a controlarlo. Ya estabas mencionando el mero, los tiburones, pero ¿podrías repetir un poco, por favor, este tema de qué otras especies podrían llegar a ser depredadores para controlar esta especie? Pues están los meros, bueno, que son peces de tamaño mediano y grande. Están los tiburones de diversas especies. De hecho, yo vi tiburones en Providencia consumiendo peces león. Y también se han reportado en el resto del Caribe algunas especies eh, bueno, Gymnotoras moringa, que es una especie de morena, ¿cierto? Este es el mero, por ejemplo, este es un mero que se ha registrado que consume el pez león, el que dicen mero estriado o mero de cualquier diferente nombre, pero puede ser estriado, etcétera. Esta es la que llamamos la morena, ella también lo consume. También lo puede consumir otra morena, que es la morena verde, y bueno, tiburones, evidentemente. O sea, grandes depredadores son los que pueden controlar como depredadores. Y otro depredador que lo puede controlar es el que creó el problema, nosotros. Es cierto. Bueno, Adolfo, ¿es venenoso, es peligroso? Varias personas al inicio de esta entrevista estaban preguntando si era peligroso. Él tiene sus espinas dorsales, en las 13 dorsales, en las anales y en las pélvicas, tiene sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas son realmente proteínas y las utiliza para defenderse. El pez león no es que vaya a ir detrás de uno a buscarlo para colocarle la espina. Generalmente eso sucede por accidentes
con gente que estamos en el agua ya sea capturándolo, o sea, buzos, biólogos o pescadores, y de alguna manera nos accidentalmente o lo vamos a capturar o nos puyamos con las espinas, ¿cierto? ¿Qué produce esa toxina? Pues produce un dolor muy fuerte, dura generalmente algunas horas, produce inflamación como lo podemos ver acá en la mano derecha de las personas, ¿cierto? Y también secundariamente puede producir algunos otros síntomas, dolor de cabeza, náuseas, en algunas personas de pronto fiebre, ¿cierto? Y si uno, ¿qué hay que hacer? La herida, pues hay que hacerlo como cuando lo picó una abeja o cualquier otro organismo, tratar de limpiar la herida, mantenerla lo más limpia posible porque puede infectársele y eso puede producir, como se ve en el dedo allí, que es muy raro, pero es un caso que se documentó, necrosis de la parte de la piel, entonces hay que quitarle esa parte de la piel. En algún lado, en Cuba, hay un solo registro en todo el mundo y durante toda la vida de que hubo una persona que tuvo problemas respiratorios, que ya tenía problemas respiratorios evidentemente, y el hecho de que un pescador se haya apoyado con el peleón le produjo pues problemas de que tuvieron que colocar oxígeno y todo esto para que pudiera respirar tranquilamente. Generalmente eso pasa después de algunas horas y lo que uno tiene que hacer, como es una proteína, colocar la mano en agua caliente. Eso no es que le vaya a quitar el dolor inmediatamente, pero sí lo alivia rápidamente cuando uno lo mete en agua caliente, seguramente porque comienza a desnaturalizarse esa proteína. Entonces, uno la coloca allí, lo deja un tiempo y después de un tiempo ya comienza a pasarse el dolor. En algunas personas, pues evidentemente, como cualquiera que tenga alergia a abejas o una picadura de algún organismo, se puede complicar si es alérgico, pero muy pocas personas son alérgicos al veneno o a la toxina del pez león. Y es peligroso, pues lo que uno tiene que hacer es verlo desde lejos, él no va a buscarlo, yo estaba a centímetros de él y él no se mueve de allí, ¿cierto? No tratar de tocarlo, ir a moverlo, eso es lo que no tiene que hacer. De hecho, cuando uno bucea o está en el mar, una de las primeras cosas que tiene que hacer es, si no conoce, no toque, porque uno no sabe con qué puede encontrarse, igual que sucede en la selva. Entonces, en la naturaleza uno no tiene que estar tocando, vea y no toque. Eso es lo que uno tiene que hacer. Es verdad. Adolfo, hemos visto imágenes que pues son fuertes de buzos y personas cazando y capturando el pez león. Esto se maneja como una estrategia para pues controlar la especie y también como sirve de alimento también, tenemos entendido. Cuéntanos un poco sobre esta parte de la caza, del alimento, de estas estrategias que se hacen para controlarlo. Bueno, la primera estrategia que se propuso inicialmente para su control es que nosotros lo consumiéramos, porque nosotros, como hemos visto, somos unos depredadores altamente eficientes, los más eficientes que han existido, ¿cierto? Entonces nosotros rápidamente podemos disminuir las poblaciones. Entonces, desde las islas del Caribe, Estados Unidos, etcétera, dijeron, bueno, hay que consumirlo. En el caso nuestro, pues, los que más están en el agua son los pescadores. Y sabemos que los pescadores son un grupo vulnerable desde el punto de vista socioeconómico y el pez león puede ser una buena posibilidad de acceso a una proteína de muy buena calidad. Entonces comenzamos a hacer trabajo primero con los pescadores. Al principio los pescadores no querían tocar al pez león, creían que era venenoso, que su carne era venenosa, etcétera. Pero como les digo, esa es una proteína y la proteína está en una glándula que está en la base de las espinas. Así es que apenas uno quita las espinas o deja 1 o 2 horas el pez león allí naturalizándose, esa proteína ya no tiene ningún efecto. Uno lo puede consumir sin problema la carne. Entonces consideramos que es una buena estrategia para las comunidades tener consumo del pez león, que lo hay en grandes cantidades, y así también se logra disminuir un poco la presión sobre las especies nativas que ya están un poco más afectadas por la pesca, porque es claro que una de las cosas que ha disminuido las poblaciones en el Caribe y en el mundo es la pesca, especialmente la pesca
industrial, pero también la pesca artesanal localizada puede tener efecto local, ¿cierto? Perdón, se cayó el celular. Tranquilo. Entonces, esa es una de las opciones. Y lo otro también tiene que ver con que algunos usuarios del arrecife, tiendas de buceo y las autoridades como parque hacen eventos de caza. En esos eventos de caza también se trata de buscar que se consuma el pez león y se han buscado otras estrategias, por ejemplo, producir eh, artesanías a partir de las aletas del pez león y de las espinas del pez león. Hubo un grupo que emprendió un pequeño proyecto de hacer artesanía, eran biólogas marinas, son biólogas marinas, y ellas hacían collares, anillos, aretes, etcétera, de las aletas del pez león. Y creo que esa es también una buena estrategia. Entonces, tratar de aprovechar todo el animal también, no solo matarlo por matarlo. Y en concordancia con esto, Parques extendió una serie de protocolos en los cuales decía cómo se debía hacer la captura, buscando que fuese seguro para las personas, lo más seguro posible. Por ejemplo, cortarle rápidamente las aletas con una tijera porque el pez león puede estar muerto, pero todavía el veneno por algún tiempo sigue estando activo, entonces es mejor cortarle las espinas o todas las aletas y ya con eso uno lo puede manejar o manipular más fácilmente. Pero otra estrategia también es tratar de capturar el pez león no de cualquier manera, sino con arpones tipo hawaiano, es decir, arpones que no salen de la mano, más allá de la mano de la persona. ¿Para qué? Para evitar, bueno, herir a otro buzo o a otra persona que esté con uno capturando, porque generalmente se captura entre 3 y 4 personas, tratan de estar en la captura. Lo segundo, si uno falla, no irle a dar a otro organismo nativo o a un coral, etcétera, ¿cierto? Y también lo tercero es para tratar de matarlo lo más rápidamente posible. Entonces se recomienda que si el organismo no queda muerto, llevar un cuchillo y tratar de educarlo lo más rápido posible para que la muerte sea, digámoslo, rápida y que el animal esté sufriendo allí. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, todos estamos aquí para reproducirnos, sobrevivir, crecer y reproducirnos. Entonces él está haciendo para lo que está aquí. La naturaleza le dio las armas. Sí, pues darles a las personas que pues entendemos que es una especie hermosa que como lo dices está igual que todo eso de adaptarse, pero pues es una especie invasora como lo contó Adolfo que llegó a nuestro país, no está adaptado a nuestros mares, a nuestros ecosistemas y pues esto puede afectar mucho a las especies propias de nuestro país, entonces por esto pues se tienen actividades de caza, también como lo decía Adolfo, se pueden hacer algún tipo de alimento con esta carne, también otro tipo de artesanías y manualidades con el pez, pues entendemos que es un tema difícil, pero por eso queríamos explicarlo y contarles para que pues muchas personas que no sabían o no entendían por qué se casaba, pues ya ahora comprendan un poco más la razón. Adolfo, nos quedan 5 minutos. Recomendaciones, qué mensajes para nuestros que hoy nos dieron y este tema. No, yo creo que el mensaje es tratar de informarse lo más posible, primero. Lo segundo es tampoco satanizar a los organismos, es decir, son un problema, pero ese problema infortunadamente fue también gracias a nosotros. Pero de alguna manera tenemos que controlarlo porque puede ser peor no solamente porque va a tener un impacto ecológico y para mí que me gustan los animales o los corales, etcétera, sino que también puede tener un impacto sobre los humanos y especialmente comunidades vulnerables como son los pescadores artesanales. Recordemos que, por ejemplo, nosotros hicimos unos cálculos y en San Andrés, en los primeros 20 metros de profundidad y a los primeros 500 metros de la costa, se calculó que podían haber entre 1 y 6 millones de peces león. Si consideramos que un pez león se puede consumir unos
5 gramos o 2.5 gramos al día, por poner un valor muy bajo. Eso es una gran cantidad de toneladas que el pez león se consume al año, y esas toneladas de consumo de peces no solo dejan de estar disponibles para los otros organismos del arrecife, sino que también consume especies comerciales como los mismos meros, los pargos, etcétera, que son el alimento y el modo de vivir de los pescadores artesanales. Entonces también tiene un impacto social y económico. Nosotros que estamos por fuera del sistema de los pescadores, pues, y tenemos la comida asegurada en la casa, vamos consumiendo, no, yo no quiero comer carne, quiero comer solo verduras o soy vegetariano, pues lo podemos hacer. Pero los pescadores muchas veces no tienen opciones, entonces también hay que ver las cosas un poco más holísticamente y no solamente desde el punto de vista de o consumo total o ultraconservacionismo total. Hay que estar como en un punto medio de ver todo el panorama y no solamente un solo punto de vista. Creo que eso es lo más importante siempre. Por acá nos escriben Lionfish, dice que hace 4.000 peces en 3 años. Y de muchas están dando datos de también estos campeonatos que se realizan en Estados Unidos para cazarlos. Y bueno, muy importante lo que estás diciendo de entender, o sea, somos defensores de la naturaleza, de las especies, pero pues hay que entender que también esto se debe realizar por el bien de nuestros ecosistemas. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por este espacio, por sacar el tiempo de explicarnos también. Por acá muchas personas están diciendo que muy clara la información, que muchas gracias por lo que nos enseñó. Desde Parques Nacionales te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta labor de enseñanza y esperamos poderte ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Laura, por la invitación y no a la orden cuando lo necesiten. Gracias. Bueno, un abrazo y gracias a nuestros a continuar viendo estos espacios y a compartir también este live para que muchas personas aprendan sobre todos estos temas de biodiversidad. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Hasta luego.